¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Panini Trend, donde hoy tenemos un programa que nos dejará con lecciones y aprendizajes sobre cómo salir adelante y superar retos. El día de hoy se encuentra con nosotros Stephanie Filigrana, quien hace la voz de Nino Nakano en Las Quintillizas, así como también ha participado en otros títulos que tenemos en Panini. Y también se encuentra aquí con nosotros Marisol Ahmed, quien es Miku Nakano en Las Quintillizas. Bienvenidas, chicas. Para mí, yo siempre fui muy admiradora del doblaje cuando era niña. O sea, en el momento en el que me di cuenta que que las películas no venían originalmente con ese idioma y que eran personas haciendo ese trabajo, a mí me parecía mágico, pues, porque en ese entonces no me daba cuenta realmente de que hubiera una diferencia con el original. Y luego cuando me daba cuenta que eran los mismos actores que hacían niños, adultos, monstruos, brujas, a mí me parecía como mágico el que con su voz pudieran ser diferentes personas. Entonces era algo que siempre aspiré, que siempre admiré, pero yo donde vivía, yo soy de Mexicali, entonces allá pues no, realmente no había nada siquiera cercano a eso. Entonces fue hasta que llegué a la Ciudad de México muchísimos años después que ya tuve la oportunidad de ver cómo se hacía esto y de estudiar y de acceder a este tipo de trabajo, pero para mí fue la admiración que creo que tenemos todos cuando somos niños de las caricaturas, de las series y todo ese tipo de cosas. Conmigo pasó algo muy parecido. Yo desde chiquita siempre había querido ser actriz, pero me daba mucha pena, entonces yo dije, no, pues no, nunca lo voy a lograr porque tengo que salir a la tele y el teatro y no sé qué, y no me gusta que me vean. Entonces a los 14 descubrí, justo viendo una serie, que una voz como que me resonó de otro lado y dije, qué raro, entonces busqué al actor y todo, y vi que existía una rama de la actuación, que era el doblaje de voz, y justo no te tenían que ver, o sea, tú puedes estar, o sea, eras un completo desconocido en ese entonces, eras un completo desconocido, entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces a los 14 empecé a estudiar y todo, pero no fue hasta los 24 más o menos que pude ya terminar mi carrera de actriz, y ya empezar a ejercer este bonito trabajo. Para mí fue realmente como una casualidad. O sea, mi carrera ha estado llena de casualidades. O sea, yo venía de Mexicali, vine a la Ciudad de México a trabajar de otra cosa. Yo era ingeniero en sistemas. Entonces, en esta cosa de la rutina, de estar haciendo lo mismo todos los días, dije, me quiero meter a estudiar algo los fines de semana para desestresarme, para pensar en otra cosa. Realmente yo no buscaba una segunda carrera. Entonces dije, ¿qué es lo que siempre había querido estudiar? Doblaje. Entonces yo realmente buscaba un curso de 3 meses para ir a ver cómo era el doblaje y saber qué se sentía, pero no esperaba que se convirtiera en mi vida, pues. Entonces busqué una escuela, me dijeron, no es un curso, es una carrera, dura 5 años. Y yo así de, pues no tengo otra cosa que hacer. Entonces me metí a estudiar con el propósito nada más de aprender, de ver cómo era el detrás de eso. Y estando ahí me enamoré de la carrera a tal punto que dejé mi vida normal. O sea, dejé mi carrera anterior, mi estabilidad económica y emocional y todo por dedicarme a esto. Entonces fueron 5 años de estudio. Dejé lo que ya estaba haciendo para ya tener la disponibilidad de tiempo para dedicarme al doblaje. Ya tengo casi 6 años en esto. Pues yo, o sea, no fue casualidad como tal, yo sí le busqué y me esmeré muchísimo. Justo, o sea, a los 14 le digo a mis papás, oye, quiero estudiar actuación, y me dijeron, ay, sí, que no sé qué, qué bonito. Vieron, justo llegamos, estudiamos juntas, pues llegamos a la misma escuela, en diferentes etapas y en diferentes edades, y pues justo, ¿no? Nos dicen, esto no es un curso, esto es una carrera, dura 5 años, estas son las materias. Entonces mis papás dijeron, ay, sí, increíble, bla, bla. Cuando vieron que era en serio, empezaron las trabas y fue de, es que tienes que terminar esto, y es que en la secundaria, y es que en la preparatoria, y es que no sé qué, y termina una carrera, bla, bla, bla. Entonces estuve 10 años entrando y saliendo la carrera de doblaje a la par pues de mis estudios. Yo estudié psicología, yo también tengo una carrera alterna, que en la vida, cursé bien, pues ya ejercí.
Y bueno, o sea, me tomó 10 años poder concluir mis estudios. Fue hasta que yo pude tener como la solvencia económica cuando ya pude concluir la carrera y entonces sí, ya me metí de lleno a terminarla. Y pues ya el resto es historia, de repente ya, o sea, yo sí pensé pues en tener trabajos alternos y eso, pero afortunadamente han sido muy pocos y doblaje ha sido pues lo que me ha mantenido hasta ahora. Pregunta difícil. Sí, o sea, bueno, de entrada la competencia es mucho mayor. O sea, por la naturaleza de los productos, las películas, las series, la cantidad de personajes femeninos es mucho menor. Y somos muchas actrices y, bueno, en mi caso que mi voz, todas las voces funcionan para doblaje, pero obviamente hay voces que son más especiales, más distintas. La mía es muy parecida a la de 200 actrices. Entonces, si no estoy yo, está otra más, o viceversa, ¿no? Entonces, sí es difícil, es una industria donde, o sea, creo que la industria del entretenimiento en general sigue siendo dominada por hombres. Entonces, sí, la competencia es bastante difícil. Sí, pues prácticamente lo mismo, o sea, el nivel, o sea, hemos incluso competido entre nosotras, nos ha tocado competir para los mismos personajes y a veces se lo queda ella, a veces yo, a veces otra persona y justo, o sea, tenemos, creo que entre mujeres, yo estoy imprudente, yo podría decir que, o sea, sin afán de demeritar porque hay muchos compañeros que son súper talentosos, honestamente a veces no tienen que hacer un gran esfuerzo, o sea, hay gente que se esmera mucho y por eso tiene los personajes que tiene pues, y hay otros que simplemente pueden vivir pues haciendo lo mínimo pues, porque de verdad hay una cantidad bestial de personajes masculinos y femeninos, siempre estamos compitiendo entre nosotras. Y no necesariamente de una manera negativa, simplemente es como de, justo, ¿no? Es como de, bueno, tenemos este personaje y lo pueden hacer 6 personas. ¿A quién elegimos, no? Entonces a veces pues depende de muchas cosas, ya sea como de tiempo de las actrices o incluso pues a veces las edades, o sea, puede variar mucho el por qué te eligen para un personaje o incluso ni siquiera te eligen, a veces solamente te consideran para un personaje, pero sí tenemos que estar constantemente como poniéndonos las pilas en ¿y qué puedo mejorar? O sea, siempre es como de, a ver, dime, escucha esto, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? Porque sí, o sea, es como de, tengo que buscar la manera de ser mejor para poder destacar y poder seguir pues sobreviviendo en esto, porque justo, ¿no? O sea, lo que yo hago lo pueden hacer 30 personas más, entonces como de, ¿cómo puedo destacar lo suficiente para yo ser una de las 3 opciones para ese personaje de las 30 que somos? Pues de base, actuación. ¿Qué no se necesita? Justo platicamos mucho acerca de eso porque nos dicen, es que, pues, ¿para qué estudié? Porque muchos de nuestros compañeros tienen carreras alternas, ¿no? Es como de, yo, ¿para qué estudié? ¿Para qué fuiste abogado si ibas a ser actor? ¿O para qué estudiaste contaduría si ibas a ser actor? Y la verdad es que todo funciona. O sea, Marisol estudió una carrera más compleja incluso que la mía. Y sí has usado el conocimiento que adquiriste en la carrera, ¿no? Entonces, creo que todo funciona. Todo suma, todo pero la base siempre va a ser una carrera de actuación. Y a final de cuentas el doblaje es una rama, es una técnica. O sea, si eres actor, enseñarte doblaje es lo de menos porque simplemente es aprender a leer el libreto, a sincronizar, a identificar ciertas cosas, pero si no sabes actuar simplemente vas a poner las cosas, repetirlas mecánicamente y no cuando tiene, suena feo, donde se escucha mal y no tiene como la profundidad que requiere un personaje. No, bueno, a mí la actriz que me inspiró a dedicarme a esto más bien es Rosy Aguirre. O sea, a mí me creo que tiene una de las voces más identificables en esto y creo que a mí me maravillaba eso, que era una mujer adulta y que de repente hacía niños, niñas, mujeres de su edad, y a mí me impresionaba mucho escuchar su voz. Entonces, más que un personaje, era el ver la versatilidad en este caso de Rosy Aguirre, pero pues también de muchos otros actores. Pues sí, igual, o sea, a mí el primer actor que identifiqué fue Enzo Fortuni.
Creo que como la mayoría de nosotros caímos también, pues vengo del mundo del anime, a mí me encantaba Inuyasha. Entonces yo amaba su voz y en algún momento de la vida consciente supe o identifiqué que era la misma voz de Drake Bell en Drake y Josh. Entonces dije, ¿cómo puede ser posible? Yo también creí, ¿no? Que en algún momento, ¿no? Que todos hablaban español y pues no. Y justo pues me empecé a, en lo poco que había en Google sobre la carrera, sobre los actores, porque antes era muy desconocido, me pude meter a ver su trayectoria, lo que había hecho, y de ahí descubrí más actores, y fue de, yo quiero hacer eso. Entonces yo creo que si estoy aquí por alguien es por Enzo Fortuni. Es que eso es muy raro, porque antes se trabajaba menos porque había menos productos, pero también había necesidad de trabajar menos. Es muy raro porque la industria cuando empezó, por ejemplo, los actores compartían una escena y estaban ahí todos juntos. Y ahorita como cada quien graba individualmente, pueden grabar más cosas a la vez. O sea, en un día, antes un actor a lo mejor podía ir a grabar un capítulo de un proyecto nada más. Ahora nosotros en un día grabamos a lo mejor 3, 4 capítulos de diferentes cosas, pues. Y ella está en un lugar grabando y yo estoy en otro. Y nos van a juntar nuestras escenas en postproducción. Entonces, técnicamente sí hay más trabajo, pero también hay más competencia. O sea, la cantidad de actores es muchísimo más. Sí, es un poco complejo porque justo, o sea, son unas por otras. O sea, antes justo como que era algo más exclusivo, ¿no? O sea, ahora sí que un día a la vez, y hoy en día hay tanto que doblar, tanto material de streaming como material para cine, como YouTube, o sea, ya todo ese tipo de cosas incrementa las posibilidades de trabajo, pero también aumenta la competitividad. Sí, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, creo que un doblaje puede mantener y cuidar la esencia del original, lo cual hace que se respete pues el material, pero también un mal doblaje puede joder toda una historia y todo un contexto. Entonces, sí, pues la idea sí es respetar lo que viene en el original y hacerlo lo más apegado posible. Pero, por ejemplo, hemos hablado de esto de que fonéticamente tenemos colocaciones distintas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los personajes femeninos en el anime, tienden a tener voces mucho más agudas y colocadas en un lugar que suena hasta como chillón. Y no necesariamente significa... Muchas veces como que con eso ya le asocian, es chillona, es berrinchuda o es, bueno, no sé, otro tipo de adjetivos. Entonces, nosotros fonéticamente no tenemos un registro distinto y nuestras palabras suenan diferente. Incluso en japonés hay ciertas palabras que si le pones como más agudo significa una cosa y otra, ¿no? sí. Ajá, entonces, a veces sí, mucha gente dice, es que en japonés suena mucho más chillón o más brillante o lo que sea, pero es que es porque las voces allá, la gente habla así. Nosotros tenemos una cultura donde nuestra voz naturalmente es distinta y obviamente tiene que estar lo mayor apegado al timbre, pero hablamos, o sea, si pones a una persona japonesa a hablar en español, se va a ir a un lugar distinto porque fonéticamente son diferentes las maneras en las que nosotros abordamos las palabras. Sí, yo hago muchos niños, bueno, no muchos, pero sí he tenido la oportunidad de hacer niños y niñas. Y bebé, ella hace bebés, yo no puedo. Yo no puedo, pero ella hace bebés. He hecho bebés, es muy raro, pero sí he hecho personajes masculinos, he hecho niños como hasta los, ¿qué será? 13, 14 años. Más adultos ya no.
nunca me lo han ofrecido y nunca lo he intentado. No sé ni siquiera si está en mi registro llegar a ciertos personajes, pero en el caso de niños sí me ha tocado. Antes sí, porque había otro tipo de manera de abordar el doblaje. Era más recurrente que mujeres hicieran niños. Ahora sí ya hay niños que tienen la carrera de actor, que hasta hay escuelas para aprender a estudiar para niños, para aprender a hacer doblaje, y es más común que los hagan niños, pero de repente a una emergencia o simplemente a alguien le gusta cómo se escucha tu voz para un niño y nos toca. Entonces de edades, pues sí me ha tocado. Generalmente hago personajes mucho, o sea, las quintizas pues son adolescentes y pues yo estoy ya muy lejos. Entonces sí me toca mucho hacer. A final de cuentas, la edad de la voz es una cosa muy distinta a la edad que tenemos física y mentalmente, y en mi caso sí me toca hacer personajes muchísimo más jóvenes. Sí, yo sí he hecho, igual, yo no soy tan buena para hacer niños, la verdad es que me salen medio cuchos, pero sí me ha tocado, sí me ha tocado como, hubo un personaje en una serie que se llama Pluto, donde hago a un niño que se llama Vasily. Normalmente lo hubiera hecho un niño, pero justo en una plática con el director, porque le dije, es que yo soy una señora, pues, o sea, ¿cómo va a hacerte un niño tiene como 8 años? Me dice, es que es difícil encontrar un niño que entienda el tren de pensamiento de Vasily, porque Vasily fue un niño maltratado, fue un niño muy violentado, entonces no me va a llegar a las intenciones, pues no me va a llegar al rango actoral por el tren de pensamiento, o sea, no porque no pueda, sino porque no va a entender completamente el trasfondo del personaje, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas a veces sí recurren a personas más adultas. Ay, hace tanto tiempo, yo he pasado 84 años. Para mí sí fue muy bonito porque aprendí mucho, pero sí fue una época bastante estresante y, o sea, recuerdo muy poco, o sea, realmente lo bloqueé así, o sea, porque todo era muy acelerado y como el siguiente capítulo, y aparte es muy curioso porque en esto, o sea, si han seguido la serie, en un capítulo puede ser que yo tenga 5 o 6 diálogos y en otro tengo 40 o 50 porque soy la que lleva la historia, entonces sí era muy variable, pues, entonces, pero para mí fue muy bonito, aprendí a nivel actoral y aprendí muchísimo, pero sí fue una época bastante estresante y rara. Sí, pues sí, igual, estábamos en pandemia, todo fue muy rápido, es que vamos muy a la par, o sea, a pesar de que empezamos la escuela diferentes, terminamos casi al mismo tiempo, entonces llevamos el mismo tiempo trabajando. Entonces justo ya habíamos tenido mucha práctica en algo que se llama ambientes, que es prácticamente como hacer los extras, pues, en los proyectos. Y es muy distinto trabajar en ambientes, porque habíamos trabajado 8, 10, 15, 20, 30 horas en ambientes, pero es muy distinto a trabajarlo tú sola. Entonces, normalmente una serie se lleva, no sé, a lo mejor en una semana te avientas 3 capítulos en diferentes días. Esto son 24 capítulos y los terminamos en un mes. Entonces fue muy atropellado todo, fue todo así de, o sea, fue ahí una cosa, hubo fallas en el libreto, de hecho le metimos mano, fue muy estresante, fue muy bonito, o sea, aprendimos un montón porque justo para mí Nino fue mi primer personaje protagónico, entonces es un personaje súper importante en mi carrera. Y pues sí, o sea, fue una locura, o sea, de verdad una locura, porque justo, o sea, había días en los de, pues necesitamos 8 horas y luego resulta pues que por X o Y razones como de, bueno, te programamos para mañana, pero ya se tiene que entregar de que ayer y yo. Entonces era un ritmo de trabajo muy atropellado, porque no solamente era este proyecto, o sea, trabajábamos otro tipo de proyectos y, o sea, se combinaba con ambientes, entonces organizar los tiempos y hacer que quedara y conéctate a la hora que puedas. Y, entonces sí fue como muy atropellado, muy tormentoso, pero creo que al final, pues ahora estamos aquí. Pues valió la pena. Sí. A mí me gusta mucho que nunca sabes a qué vas. O sea, de verdad cada día es diferente y a pesar de que soy una persona muy ansiosa y que me gusta siempre tener el control y saber qué voy a hacer en cada momento, a la hora que entras a una sala no tienes idea de qué vas a hacer.
O sea, y para mí eso de tener una diversidad en las opciones en las que vas a trabajar en un día y salir de, o sea, a ver, nos pasa, en la mañana eres una princesa, a mediodía una bruja y al final eres un zapato. O sea, es muy raro, pues. Entonces a mí me gusta mucho esto de no saber qué voy a hacer ese día y de, pues, divertirme creando junto con el director y el ingeniero y el producto que ya está ahí para, pues, nosotros hacemos a final de cuentas un trabajo complementario, o sea, llegamos a meter nuestra voz como una piececita para cerrar un rompecabezas que ya está armado y cómo le vamos a hacer no sabemos. O sea, siempre es como una aventura diferente el cómo me van a pedir que haga ciertas cosas y pues lograr amalgamar nuestra voz y nuestro trabajo con algo que ya está ahí y que ya pues tiene una pauta muy marcada de qué necesita. O sea, yo desde la primera vez que pisé una cabina dije, yo quiero hacer esto hasta que me muera. O sea, me gusta mucho, o sea, justo, o sea, no saber a qué vas, la oportunidad de tener personajes. Y me encanta hacer, a mí, me encanta hacer personajes random en el aspecto de que, o sea, oye, un llamadito chiquito, vas a hacer justo, ¿no? Un zapato mágico, y yo amo. O sea, a mí me encanta hacer de que Alexas, zapatos, espadas que hablan. O sea, o sea, todo es bien raro. A veces te toca ser protagónico, a veces te toca hacer cosas chiquitas, pero de verdad todo lo disfruto un montón. O sea, me gusta mucho todo el proceso. Es estresante y complejo, pero es algo que disfruto. O sea, no es algo que me tortura al punto de decir ya no quiero hacer esto nunca más, sino al contrario, es como de quiero más, es como muy adictivo, es como quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, a mí me encanta mi trabajo mucho.